En nombre de Dios de la Patria, se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Le doy los buenos días a todos, incluida la senadora Pascual, que nos acompaña. Señor secretario, no sé si tenemos una cuenta o... Sí, presidente. Banco Estado hizo llegar el segundo informe acerca del funcionamiento del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, obligación que cumple atendido los términos del artículo primero de la Ley 21.514 de 3 de diciembre de 2022, y informe que contiene datos sobre el destino de los recursos y los criterios de asignación a las empresas clasificadas por tamaño y diferenciadas por ventas anuales en unidades de fomento, así como los montos, plazos y tasas promedio de los créditos garantizados. Este documento se hizo llegar por correo electrónico a los miembros de la comisión. Muchas gracias. Esa es la Bien, cuenta, presidente. Hoy día tenemos dos proyectos en la tabla. Vamos a invertir el orden, a solicitar. Sí, lo que ocurre es que el primer proyecto que tenemos en tabla es el que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, pero la ministra de Salud, que quiere participar en la discusión de ese proyecto, está en este minuto en la Comisión de Salud. Entonces vamos a comenzar por el segundo proyecto, que es el que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente. ¿Ya? Y para esos efectos está el ministro de Justicia y el subsecretario de Educación Superior, por lo demás. Entonces, la idea es partir por ese segundo proyecto, si le parece. Bien, qué bueno que les parece. ¿Ya? Y invitamos entonces al ministro y a su secretario. También. Sí, lamentablemente es temporal nomás. Bien. Ya después. Bien, le damos la bienvenida al ministro de Justicia, a don Luis Cordero. Entiendo que viene con el abogado de División de Reinserción Social, el señor Raúl Schontaler, que está por ahí. No voy a repetirlo. ¿Ya? Y del Ministerio de Educación, el subsecretario de Educación Superior, señor don Víctor Orellana, y la asesora legislativa, la señora Irune Martínez, que está también acá. ¿Lorena? Ya. Lorena entonces. Caruso. Ya. Otra persona, ya, perdón. Disculpa, Lorena. Bien. Ministro, como sabe, invertimos la tabla a objeto de poder conciliar su presencia y también la de la ministra de Salud en el proyecto que viene posterior. Entonces, la idea de esta comisión es conocer este proyecto, ya, y pronunciarnos, entiendo, señora secretaria, en normas de nuestra competencia. Son dos normas, pero sin prejuicio de eso requerimos tener una visión global del proyecto para formarnos una idea. Así que lo dejamos con las palabras, don Luis. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores presentes y a quienes asisten a esta sesión. El proyecto que está sometido a su conocimiento tiene por propósito incorporar a la Escuela de Gendarmería dentro de las instituciones de educación superior, y esto tiene un contexto específico. Ya. El contexto específico es la dictación de la Ley 21.091 a propósito de la modificación a la Ley General de Educación, que establece, en el caso de las escuelas matriz y también de la Escuela de Gendarmería, que se incorporen dentro de las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado. La norma transitoria lo que establece que para el caso de Gendarmería estas normas van a entrar en vigencia una vez que se adecúen los requisitos de ingreso para que el sistema pueda funcionar en su totalidad.
Para eso, el Ministerio de Justicia trabajó conjuntamente con el Ministerio de Educación, particularmente con la Subsecretaría de Educación Superior, con el propósito de poder establecer los elementos para cumplir con las exigencias, entre otras razones, principalmente porque las exigencias y los requisitos de ingreso a la Escuela de Gendarmería se encuentran establecidas en la ley. Y por lo tanto, para adecuar y que Gendarmería pudiera ingresar al sistema y reconocido como institución de educación superior, era necesario adecuar los requisitos de ingreso de las plantas 1 y 2 de Gendarmería. Y para llevar a cabo ese proceso, principalmente se ha utilizado las normas de referencia para los centros de formación técnica estatal y universidades, en el caso de las universidades de O'Higgins y de Aysén, ¿no? La siguiente, por favor. El proyecto tiene esencialmente por propósito, ahí ustedes lo ven, llevar a cabo un proceso de 7 años para llevar a cabo la acreditación. Además de eso, establece un procedimiento de supervisión a cargo del Consejo Nacional de Educación que se desarrollará hasta que la Escuela de Gendarmería pueda presentarse en el procedimiento de acreditación. Y lo fundamental es modificar en el DFL 1791, que establece el Estatuto de Personal de Gendarmería, tanto para las plantas 1 y 2, los requisitos para el ingreso, es decir, tener licencia de educación media, no haber sido condenado por crimen o simple delito y haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que lo sustituya. Esto era especialmente relevante por las normas que actualmente están vigentes para las plantas 1 y 2. En relación al informe financiero, ¿no? El informe financiero en general se refiere a la supervisión del Consejo Nacional de Educación para la Escuela de Gendarmería. Se ha informado que esto no debiera requerir montos adicionales superiores a 3.609.000 pesos, ¿no? Y que el mayor gasto fiscal en lo demás es o será considerado el presupuesto del Ministerio de Educación. Si uno hace un breve resumen de la tramitación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue ingresado en marzo del 2022, fue aprobado en diciembre del 2022 en la Comisión de Educación, en los mismos términos que fue presentado, al igual que en la Comisión de Hacienda, y en la sala de la Cámara de Diputados fue aprobado unánimemente en los términos que fue originalmente presentado por el Ejecutivo. Durante la tramitación en el Senado, se destinaron 3 sesiones de la Comisión de Educación. Existió debate sobre algunas de las disposiciones referidas a los requisitos de altura, ¿no? Que se encuentran establecidas en el DFL, y para efectos de no establecer criterios de discriminación se hicieron adecuaciones en ese sentido. La Comisión de Educación recibió a su vez información de lo que existe en respecto de otras escuelas, en el caso de Fuerzas Armadas y de Orden, pero también de instituciones penitenciarias en el derecho comparado. Y bueno, fue adecuado en los términos que se requirió en ese sentido. Y por eso lo que está sometido a vuestra consideración, su señoría, es la modificación a los requisitos de ingreso a la Escuela de Gendarmería para que ésta pueda ser reconocida automáticamente como institución de educación superior. Esto es relevante y extremadamente clave en el proceso de modernización de Gendarmería, no solo para ampliar el periodo de formación, sino que también para los efectos remuneracionales que tiene sobre el personal que pasa a tener ese tipo de certificaciones. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Le ofrecemos la palabra al señor subsecretario de Educación Superior, si le parece. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo simplemente quisiera intervenir para apoyando la presentación del ministro de Justicia para señalar lo relevante que es para la educación de este país avanzar en este proceso. Con la ley 21.091 dimos un paso en la incorporación de este tipo de escuelas de policía, carabineros, Fuerzas Armadas al sistema de educación superior en su conjunto, y eso ha significado un tremendo aporte en términos de, por ejemplo, la estandarización de procesos educativos, los procesos de acreditación. Dimos un debate en el Senado y los senadores, se modificó en este aspecto de lo que señala el ministro de Justicia, y simplemente mi intervención es para pedir el apoyo y ojalá la pronta
tramitación de este proyecto para que sea ley. Hemos visitado hace poco la Escuela de Gendarmería en San Bernardo y me he llevado el sentir de la institución de la necesidad de avanzar con celeridad en la aprobación de este proyecto. Así que simplemente eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Senador Coloma tiene la palabra y queda ofrecida la palabra por si alguna senadora o senador quiere pedirla. Y respecto, yo entiendo, ministro, por su intermedio, digamos, del presidente, de que esto tiene el acuerdo de Gendarmería, digamos, o sea, no, porque uno oía a alguien de Gendarmería, pero puede que probablemente eso fuera una comisión de educación. Es nada más que un tema de procedimiento. Nosotros la comisión, si bien tenemos algunas facultades, siempre la lógica es ver el contexto global. Entonces yo doy por bueno que Gendarmería como institución, digamos, comparte esta visión y este articulado. O sea, quiero simplemente plantearlo en esos términos, presidente. Porque a mí me importa siempre que aquellos que van a ser beneficiados o afectados, ¿no? Depende como del concepto, digamos, o involucrados a lo menos, tengan la adecuación y tengan el acuerdo. Digamos. No es que sea inhibitorio de que de otra manera no se pueda aprobar, pero no es lo mismo, digamos, cuando hay una institución que está comprometido o no con eso. Esa es la pregunta. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, Gendarmería está no solo comprometida, tiene una unidad específica para la implementación del proceso de acreditación. Tuvieron un rol muy activo durante la tramitación en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Y de hecho fueron los que provieron de toda la información que se requirió en la Comisión de Educación para la interrogante principal que tenía sobre las exigencias de altura. No solo hay un compromiso, sino que hay esperanza en Gendarmería en la aprobación de este proyecto de ley, porque en algún sentido permite avanzar en su proceso de modernización. Muy bien. Quizás informar que, de acuerdo al artículo 1 del proyecto de ley, se establece un plazo máximo para poder que esté en vigencia la ley, que es de 7 años, porque se establece un requisito. Dice que la Escuela de Gendarmería de Chile deberá contar con a lo menos 2 cohortes de estudiantes egresados de alguna de sus carreras conducentes a título técnico de nivel superior. Así que se ofrece la palabra. Si no hubiera... ¿Tendríamos acuerdo? Perdón, no sé si la senadora... no. ¿Tendríamos acuerdo? ¿Lo daríamos por aprobado? ¿Quiere tomar la votación? Presidente, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de 2 normas del proyecto, el artículo 2 y el artículo transitorio. Como ya señaló el ministro en su presentación, los efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal están dados por el procedimiento de supervisión que administrará el Consejo a la Escuela de Gendarmería de Chile, materia que es regulada en el artículo 2 del proyecto, que está en las páginas 2 a 4 del comparado, y el artículo transitorio en la página 23 es el que se refiere al mayor gasto fiscal que representa el proyecto, el que durante el primer año presupuestario se financiará con cargo del presupuesto del Ministerio de Educación y posteriormente a lo que considere la ley de presupuestos respectiva. Sí tiene, viene dado en el financiero, son 3.609.905. Eso me llama la atención, presidente. ¿Cómo hace 3 millones de pesos? Eso cuesta... No, van a hacer todo un cambio. Es un cambio copernicano en la Gendarmería, pero no puede ser... Bueno, es la experiencia que se quiere imitar, tal vez, es más económico. Pero no reclamemos porque sale poca plata. No, pero es que me sorprendo. Algo económico no nos gustó. No. Es solo la supervisión del proceso. No sé que después falte, después le digan porque el lago fue el que no impidió más. Pepe, señor secretario. Presidente, ¿se pone en votación entonces? Por favor. El señor presidente somete a votación el artículo 2 permanente y el artículo transitorio del proyecto. Senador Núñez. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobadas las disposiciones de competencia de la comisión por la unanimidad de los miembros de la comisión. Sí. Me gustaría a la gente...
La palabra cohorte se usa mucho en educación, ¿o no? Porque para mí se usa más en temas militares, digamos, pero... No, por la corte son los... Refiere a No, un conjunto de personas que comparten un mismo Ya, año. pero tiene uso sí. educacional, si eso es lo único que yo quería Sí. saber. Ya, ok. La cohorte de la Legión extranjera, de la Legión Romana, claro, sí, ya. Sí, de las legiones romanas. Pero bueno, así. Unidad táctica del antiguo imperio ejército romano. Es que uno que leía Asterix, ya, ok. Bueno, despachado un proyecto.
la discusión de la tabla. Ministra, le damos la salud. Le damos un saludo. ¿Ah? Le damos un saludo a la ministra Jimena Aguilera, ministra de Salud. ¿Ya? Nos sigue acompañando el subsecretario de Educación Superior. ¿Ya? Entiendo que está, no sé si está conectado, señora secretaria, el director del... Sí, para darle la bienvenida, para saludarlo, ¿ya? Que está presente. Buenos días, director. Y también entiendo que nos acompaña en esta materia no presencial, el senador Rojo Edwards también, que parece que no se pierde sesión de la Comisión de Hacienda, así que le damos la bienvenida también. Sí, es un fan nuestro. Muy bien. Ministra, si nos pudiera hacer un recorrido sobre el proyecto, el cual además tiene varias normas, creo que son varias normas, señor secretario, ¿no? Le puse de nuestra competencia y además hay un par de indicaciones que tenemos que pronunciarnos en este proyecto. Pero mientras tanto le dejo la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores presentes, al subsecretario también. Bueno, esto trata del proyecto de ley que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Siguiente, por favor. Bueno, el proyecto vamos a revisar, pero sucintamente, distintos elementos desde los antecedentes, la estructura, el objetivo, los principales aspectos, las disposiciones relativas al convenio, los aportes que se establecen al proyecto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, las indicaciones que se presentaron en el segundo trámite y las disposiciones transitorias. Relevar el hecho de que este hospital clínico es el primer hospital universitario en el país y que es el principal centro formador de especialistas en Chile. Y que se entronca con las prioridades sectoriales relacionadas específicamente a otorgar tiempos dignos de espera, que es la prioridad número 1 que me encargó el presidente de la República cuando me nombra ministra, respecto a recuperar la capacidad productiva del sector y también en complementariedad con el sector privado para restablecer los tiempos de espera en relación al efecto que ha tenido la pandemia y que el poder contar con un vínculo fortalecido con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un establecimiento de alta complejidad, permitirá también y contribuirá a reducir esos tiempos de espera en las personas que se puedan atender en este hospital de forma más eficiente, específicamente para los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud. Siguiente, por favor. Los antecedentes, entonces, aquí hay un mensaje del Ejecutivo que fue ingresado por la Cámara de Diputados en noviembre del 2022. Esto responde a una mesa de trabajo que fue establecida entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Universidad de Chile, que sesionó en los años 2021 y 2022. Tiene 3 artículos permanentes que ahí se mencionan, que modifican el DFL1 del 2005 del Ministerio de Salud, que es la relación del Hospital Clínico con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, la posibilidad de que este hospital adquiera medicamentos e insumos en la Central Nacional de Abastecimientos y la obligación de la Universidad de Chile de dictar un reglamento de funcionamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tiene 3 normas transitorias relacionadas con la entrada en vigencia de la ley, la suscripción del primer convenio y la dictación del reglamento. Siguiente, por favor. El objetivo, como lo mencionaba, es fortalecer el vínculo del Hospital Clínico con el Sistema Nacional de Servicios de Salud para robustecer la red asistencial que atiende a la población del sector norte de Santiago, entendida como sector norte todas las comunas que están al norte de la ribera del río Mapocho, porque en una indicación nosotros incorporamos a la municipalidad de Renca, que no es parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte, sino que del occidente, pero ha atendido la dificultad de acceso que tienen por estar justamente en la ribera contraria, donde está su principal hospital de derivación, que está en la comuna de Cerro Navia. Fortalecer la red de alta complejidad a nivel nacional y reconocer el rol del hospital clínico mediante el aprovechamiento de su capacidad y altos estándares de calidad. Como mencionaba, esto se trata de un hospital tradicional, el primer hospital universitario de Chile con una cantidad de complejidad y prestaciones, el primer lugar donde se realizaron algunas intervenciones que son señeras y que es muy relevante que la gente que se atiende en el Fondo Nacional de Salud tenga acceso de forma más eficiente y protegida a estos recursos. Siguiente.
Los aspectos que cubre el proyecto de ley es reconocer la calidad de hospital universitario, lo que lo hace único dentro del Sistema Nacional de Servicios de Salud, es decir, que en la literatura internacional se reconoce que la calidad de hospital universitario tiene diferencias en relación al funcionamiento de un hospital que no tiene este carácter, en el sentido de que la carga académica implica, primero, una calidad en el sentido de que hay más personas que están revisando el proceso asistencial de los pacientes, pero también implica un costo adicional. Que está relacionado justamente con esta práctica en la cual se hace formación de recursos especializados. Y esto obliga a establecer reglas especiales que permitan una incorporación más eficiente al Sistema Nacional de Servicios de Salud. Al fortalecer el vínculo, mejora el acceso de salud de las personas del sector norte del Gran Santiago, aprovechando la capacidad del establecimiento. Este establecimiento, de hecho, tenía una capacidad instalada de más camas de las que hoy día cuenta y nosotros esperamos que justamente con este convenio podamos ver algunos servicios que han dejado de prestarse, como es el servicio de pediatría, que vuelvan a funcionar dentro del mismo hospital clínico, lo que para nosotros es importante, y yo creo que lo que hemos vivido en este invierno produce esta necesidad también de tener estos recursos también disponibles. También este proyecto propende a la ampliación de los cupos de formación de especialistas. Sabemos que nosotros que el principal cuello de botella que tenemos en el funcionamiento del sistema de salud es justamente el acceso a las consultas de especialidad, que es la principal causa de las listas de espera. O sea, la gran cantidad de personas que están en lista de espera en realidad están esperando una consulta especialista y no así intervenciones quirúrgicas, que también son importantes, pero el volumen mayor de listas de espera están relacionadas a la especialidad, que de alguna forma se vincula a la disponibilidad de especialistas y también a la distribución de especialistas, por lo que es importante esta formación y que sean destinados a regiones, y especialmente en especialidades que se requieren de acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico, como es la geriatría. También permite que el hospital clínico se abastezca de medicamentos e insumos a través de la Cenabast en las mismas condiciones que otros establecimientos. Esto redunda en un uso más eficiente de los recursos del mismo hospital, al lograr acceder a medicamentos a un costo e insumos en una forma rebajada en relación a lo que es acceder a ellos a través del mercado. Para regular adecuadamente cuál es la relación entre el establecimiento y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, dispone que la Universidad de Chile deba dictar un reglamento que contenga las normas de organización y funcionamiento del hospital clínico, incluyendo algo que hoy día no existe, que es un consejo asesor del director general del recinto. Y de acuerdo a los informes que ha hecho el Ministerio de Hacienda, este proyecto no eroga gasto fiscal. Siguiente. ¿Qué es lo que establece el convenio o las disposiciones relativas al convenio que debe definir la relación entre el hospital clínico, el Fondo Nacional de Salud y los servicios de salud? En las disposiciones relativas al convenio se materializan los deberes y obligaciones de las partes del Fondo Nacional de Salud, de la Universidad de Chile y del Servicio de Salud respectivo, o en caso que sea más de uno, en este caso estamos hablando de dos servicios, del Servicio de Salud Norte y Occidente, todos ellos con el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. El convenio tiene las siguientes cláusulas: objetivos y metas sanitarias, las fuentes de financiamiento, mecanismos de pago, informes relativos a las actividades realizadas y el uso de los recursos, las obligaciones de mantener sistemas interoperables, esto se refiere a los sistemas de información, con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es algo que se está avanzando en el Sistema Nacional de Servicios de Salud y que va a permitir un uso más eficiente de los recursos, y también define causales de incumplimiento del convenio. En subsidio se aplica el DFL 36 de 1980 del MinSal, que es un DFL que define la forma en que establecimientos que no son parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud se hacen parte del sistema a través de este decreto, como fue, por ejemplo, el Hospital Parroquial de San Bernardo, o en su momento cuando era el Hospital de Puerto Varas, que ahora se transformó en una clínica privada, pero que por mucho tiempo fue parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Hay otros establecimientos, muchos de ellos religiosos. En Pucón había un hospital chiquitito que era parte también del SNSS. ¿Cuáles son? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aportes que establece el proyecto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile? El asignado a la Ley de Presupuesto, está esto en el artículo 17. Al respecto dispone que los valores de las prestaciones, dada esta condición que implica un gasto mayor, dada la actividad académica en el hospital y que es un hospital universitario, los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo en atención a esta naturaleza universitaria.
y también estatal, porque finalmente el hospital es un recurso fiscal. Se considera un aporte anual por su rol de establecimiento universitario y un aporte de equipo de infraestructura que en el fondo es continuidad de lo que ya se viene realizando desde hace varios años, que todos los años hay una glosa del presupuesto en el que se le entregan recursos extraordinarios para estas materias al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Siguiente. En cuanto a las indicaciones que se han presentado en el segundo trámite constitucional, como ya mencioné, agregamos la comuna de Renca, a aquellas prioritarias en el convenio entre FONASA y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Se enfatiza la necesidad de formación de especialistas, por ejemplo, en el área de geriatría. Establece el tema del común acuerdo para fijar el valor de las prestaciones, que es un punto intermedio entre la regla general, que son los valores que lo fija FONASA, y la expectativa del segundo, que es el Hospital Clínico, que está, por cierto, interesado en este convenio, pero que no se le genera un menoscabo económico por ello. El tema de que la Universidad de Chile dicte el reglamento con las normas de organización y funcionamiento y el consejo asesor, que incluye el consejo asesor del director general, que debe dictarse en el plazo de 6 meses desde la publicación, y restablece que la ley entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación en el Diario Oficial, y no a los 3 meses como estaba originalmente. Siguiente. En cuanto a las disposiciones transitorias, está que la ley entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación, que el primer convenio será suscrito a más tardar en diciembre del año inmediatamente anterior al inicio de vigencia de esta ley, que es la subsistencia o derogación de convenios previos en el artículo 3º y en el artículo 4º el reglamento del Consejo Asesor del Hospital. Eso es lo que quería informar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ministra. Le ofrezco la palabra a la senadora o senadores presentes en función de la presentación que ha hecho la ministra de Salud. Sin perjuicio de ello, quiero hacer una aclaración. La razón por la cual este proyecto está en la Comisión de Hacienda, y me corrijo, no hay muchas normas de competencia de la Comisión. De hecho, este proyecto no irrogaba, el informe financiero decía que no irrogaba gasto fiscal adicional, que no requería venir a la Comisión de Hacienda, pero fue consecuencia de la indicación que presentó el Ejecutivo en la sala, que se envió a la Comisión de Hacienda. O sea, en estricto rigor deberíamos pronunciarnos sobre esa indicación. Corrígeme, señora secretaria, para no equivocarme por segunda vez. Presidente, lo que sucede en este proyecto es que este proyecto no pasó por la Comisión de Hacienda y fue informado por la Comisión de Salud, llegó a su discusión particular en la sala y en la sala, por unanimidad de la sala, se ingresó una indicación del Ejecutivo. Esa indicación del Ejecutivo iba acompañada de un informe financiero que decía que no irrogaba mayor gasto fiscal, pero que se remitía a un informe financiero anterior en el cual decía que se estaría sujeto a lo que determinara la ley de presupuestos para el sector público del año respectivo. Y por esa razón, esa indicación del Ejecutivo fue enviada a la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, en esta oportunidad tenemos la competencia fijada por la sala, y esa relación con la indicación que presentó el Ejecutivo en la sala. Además se presentó... Pero no por el contenido de la indicación necesariamente, es porque la sala lo envió a la Comisión de Hacienda. Es que es bien distinto... Claro. Me explico, ¿no? O sea, no quiero extremar argumentos, pero lo podrían enviar a la comisión, a otra comisión para que se pronunciara. No quiero poner un ejemplo que mueva a... Como tenía que ir a Hacienda, se aprovechó. Y además se presentó una indicación de la senadora Pascual en la sala, por lo tanto son 2 indicaciones las que llegaron a la Comisión de Hacienda. Eso. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ofrezco la palabra. Tema de procedimiento antes de ir al fondo, siguiendo la doctrina Coloma de la Comisión, pero... ¿Doctrina Coloma? No, eso estúdielo usted. No, pero para estar claro en lo formal, o sea, acá solo tendríamos que votar la indicación del Ejecutivo, eso sería lo concreto de que nos corre. Hay 2 indicaciones. La del Ejecutivo y la de la senadora Pascual. La del Ejecutivo y la de la senadora Pascual. Ok. No. Bien, eso sería lo formal. Vamos al tema de fondo si es que alguien tiene algún comentario. Y si no, podemos discutir, entonces vamos a discutir las indicaciones. Si alguien tiene duda en general del proyecto, duda o quiere aclarar algo, porque no nos corresponde pronunciarnos,
¿Ya? Les quiero recordar que nos pronunciaron sobre 2 indicaciones. Senador Coloma. Pero en general, después vamos a ver indicaciones. No, es que para entender bien, porque... La doctrina Coloma es la doctrina de la Comisión de Hacienda. Toma. Puedo ceder en eso, presidente. Usted tiene toda la razón. Puedo ceder en eso, no se preocupe. Estoy dándole un mérito además al senador Coloma. Me está sobreestimando. Pues, como me aportan, usted cede en eso porque además es consistente, porque usted también apoya esa teoría, esa moción, esa doctrina, esa aproximación. Sí, sí. No, pero en general le entusiasmó esa idea de poder tener una mirada global sobre los proyectos. Se ha ido cambiando, ¿eh? No, sí, que aquí esta comisión los cambia rápido. Al principio no permitía ni que se estableciera. No, por eso te medio. No, a mí me parece, en general, lo único tema es por qué, para efectos de fortalecer el Sistema Nacional de Servicios de Salud, hay que ir a hacer, por la vía de la ley, generar estos vínculos específicos con algunas instituciones, digamos. ¿Por qué no se establece una especie de marco, convenio, la palabra no sé si es la correcta, digamos, pero un marco respecto del cual, porque puede ser hoy día el JJ, pero puede ser otra institución de distinta naturaleza, digamos, ¿por qué tiene que, cuáles son las características que la hacen como elegibles para efecto de ley? ¿Por qué no se establece una forma en donde se pueda, si uno quiere, acceder o hacer compatibilizar o tener, porque al final o ampliar el sistema nacional mismo, digamos, y particularmente cómo puede operar eso con los prestadores privados también, que pueden tener un rol bien significativo respecto en determinados momentos con los sistemas de salud, como se ha comprobado en distintas instancias. Entonces, a mí eso siempre lo que me hace un poco de ruido es que tenga que haber una ley especial y no una norma general, también con una vocación más amplia, en el sentido de incorporar en momentos de complejidad al Servicio Nacional de Salud, otras instituciones en la materia, sean públicas o privadas. Antes de dar la palabra a la ministra para absorber ese cuestionamiento, senador Núñez. Sí, no, que para entender el contexto me gustaría saber primero, ministro, yo del área de la salud estoy un poquito más distante, si es que hay en Chile algún otro hospital clínico de una universidad del Estado que cumpla este rol. Pues, no sé, podría ser que... Del Estado no. Está bien, pero es que yo creo que es relevante ese punto, porque la discusión que estamos dando sobre la base de un hospital que es de la Universidad de Chile, que cumple un rol específico. Entonces, después de eso podemos establecer una categoría distinta de otros hospitales que tal vez también tienen roles relevantes, pero que no son de una universidad del Estado, y que también pueden tener roles públicos. Usted lo escuché nombrar el tema del Hospital Parroquial de San Bernardo. Yo sé que históricamente ha sido un hospital que ha tenido un rol público, no obstante, no tiene ningún vínculo, digamos, de propiedad con el Estado. Entonces, uno pudiera pensar, pero creo que son categorías distintas. Entonces, me parecería relevante si nos puede aclarar un poco eso, más en lo conceptual, porque obviamente, presidente, yo creo que este es un proyecto muy importante, es un tema que no es nuevo acá en el Parlamento. Yo, siendo diputado varias veces, me tocó abordarlo, porque el tema de fondo es que estamos desaprovechando capacidades que hoy día podrían mejorar la atención de salud, y la estamos desaprovechando porque la universidad no puede financiar por sus propios recursos el funcionamiento de un hospital que tiene más capacidades que el rol clínico que desempeña. Y esto en su minuto, en los años 90, fueron los temas que llevó a bastantes conflictos cuando Lavados era rector de la Universidad de Chile, de cómo gestionarlo. O sea, es un tema que tiene varios años y creo que con esta ley se está resolviendo de manera mucho más integral que en otros momentos. Entonces, me parece que es algo bien trascendente, pero creo que primero hay que ir a lo conceptual para que de esa base partamos hacia adelante. Bien. Sí, senador Coloma. Para complementar mi pregunta, presidente, simplemente porque en el artículo primero de la función del texto vigente se establece la red asistencial de cada servicio está constituido por conjunto de establecimientos hospitalarios públicos que forman parte del servicio, los establecimientos municipales de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo conforme al artículo 2 de esta ley, digamos. Entonces, a mí lo que me pasa es que la ley es vigente, exactamente. La ley colaboran y complementan para resolver de manera efectiva las necesidades de salud de la población. Eso se mantiene igual, digamos, eso no se cambia. Entonces, ¿por qué si existe esta facultad en el primer inciso primero respecto de estos convenios, que además amplían, como he dicho, porque se requiere
en este caso particular. Supongo que eso no significará que todos en el futuro requieran ley, porque uno puede hacerlo por la vía de convenio. Entonces ahí es donde yo me calza mucho este tema. Ministra, sí creo que tiene que ver con el numeral 9, básicamente. Muchas gracias. Gracias por las consultas. Efectivamente, existe una tradición de convenio con establecimientos privados, como mencioné. Normalmente han sido establecimientos que pertenecen a órdenes religiosas y que no tienen un fin de lucro, sino una vocación de servicio, y que están establecidos de acuerdo a este DFL 36. Yo entiendo de que la mesa de trabajo se implementó, porque esto fue desde el año 2021, atendiendo el hecho de que este DFL 36 era insuficiente para reconocer las especificidades de un hospital universitario, y que llevaría al desfinanciamiento, en definitiva, de un hospital de estas características, por lo que mencionaba, que el carácter universitario implica un gasto mayor, que las condiciones del DFL 36, de alguna forma, el hospital pasa a ser como un hospital del sistema y por lo tanto recibe los recursos de acuerdo a lo mismo que lo recibe un hospital público. Entonces no tiene capacidad para hacer este tipo de reconocimiento, y que eso estaría a la base de toda la discusión y la mesa de trabajo que lleva varios años ya y que se hizo con la Universidad de Chile. Por cierto que habrían otros hospitales clínicos de universidades privadas, y también hay universidades estatales que están trabajando con la modalidad de hospital público, que son más recientes y que probablemente querrían en el futuro tener una disposición similar, pero que en este momento todavía no tienen esa condición, ni ese desarrollo, ni formación de especialistas de esta magnitud. Pero probablemente si existieran en el futuro otros hospitales clínicos universitarios, es probable que exista esa disposición o esa necesidad de querer entrar en un convenio similar. Eso no lo podemos descartar. Sin embargo, no es una situación muy generalizada, y es bastante más reciente, y habría que analizarlo caso a caso. Senador Daniel Núñez. Sí, no, es que para poder entender, o sea, me parece súper interesante lo que usted dice, ministra, porque, claro, yo creo que no es ninguna locura pensar que el día de mañana en alguna región del país podamos concentrar con un hospital público, en convenio con universidades estatales o incluso tradicionales, esta característica de un hospital clínico que estará en Santiago, pero que es una tremenda necesidad también para los médicos especialistas, para formar médicos especialistas en regiones, porque, por ejemplo, nosotros hoy día en la región de Coquimbo tenemos el desafío de 3 instalaciones hospitalarias, y el gran tema que nos plantea el Servicio de Salud, por pública, sí. Sí, es que no tienen certeza de poder llegar, entonces, a tener los especialistas. Entonces me parece a mí que es un tema súper interesante. Yo entiendo que esto hay que verlo caso a caso, no creo que podamos crear un marco tan amplio, porque hay que evaluarlo en su mérito, digamos, y tener certeza que se cumple. Pero me parece súper relevante, digamos. Sí. Pero serían hospitales públicos los que tienen estos convenios de universidades del Estado. Así es. Sí. Sí, una pregunta que queda dando vuelta, tal vez se explicó y no la capté, es ¿por qué se requiere ley para estos efectos? No sé si tiene que ver con las atribuciones, la regulación especial que hacer con el hospital, pero obviamente tal que siendo, y con el Senabasta o el tema de la compra de insumos, o sea, ¿dónde está la necesidad de regularlo por ley esto y no con la ley vigente? Eso es lo que tal vez, no sé si yo entendí la pregunta del senador Coloma. Sí, no sé cuál es el trasfondo de la pregunta, pero sí me parece bien legítimo. Claro, es el mismo. Puede tener un trasfondo de otra naturaleza, pero sí, no lo estoy prejuzgando, Juan Antonio, pero sí me interesa por qué tiene que ser materia de ley si ya estaba la posibilidad del convenio. Sí, senador decía, solo para agregar, ministra, porque yo entiendo que hoy el JJ Aguirre está atendiendo personas del sistema público, digamos, de salud. Entonces, ¿qué es lo nuevo en esto? Gracias, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, el Hospital Aguirre funciona para el Sistema Nacional de Servicios de Salud como un hospital privado. Entonces, atiende a los beneficiarios de FONASA en la modalidad libre elección. Entonces, recibe el subsidio de la modalidad libre elección, y no están acogidos, por ejemplo, a copago cero, que es la realidad que tienen los otros hospitales públicos en el país. Hoy día recordemos que la gente que se atiende por modalidad institucional
no tiene copago en sus atenciones, que es bien distinta a la situación de la modalidad de libre elección. Y la necesidad de ley tiene que ver justamente con el tener la capacidad de reconocer una excepcionalidad en el funcionamiento de un hospital universitario que el decreto que hoy día tenemos como convenio no lo reconocería. Por cierto que los hospitales públicos o privados, que funcionan con el DFL 36 pueden adquirir productos de la Cenabas, eso no es distinto. Lo distinto es justamente el poder reconocer que tiene un costo mayor el hacer prestaciones en este contexto de hospital universitario y ambiente académico, y que el DFL 36 de alguna forma redundaría, de acuerdo a los análisis que hizo esta mesa de trabajo que estuvo trabajando del 2021, en un perjuicio financiero, por lo tanto un desincentivo para que establecimientos del nivel de complejidad de entren en ese decreto de fuerza de ley. En resumen, tiene que ver con el tema de los recursos. Ya. Senador García. O sea, así se entiende. Lo que pasa es que eso no guarda relación con el informe financiero que dice que no hay más gasto fiscal. Porque yo entiendo que el objetivo de esto es que van a tener que tener aranceles distintos por ser un hospital universitario, con costos distintos más elevados. Naturalmente eso, desde mi punto de vista, debiera significar un mayor gasto fiscal. A mí, en lo personal, el proyecto creo que es bueno, creo que es necesario. O sea, no puede haber ahí una infraestructura que puede prestar mucho más servicio en coordinación con el sistema público de salud. Bienvenido sea, pero yo creo, y creo que va a ser bien importante escuchar al director del hospital, porque si no va acompañado de mayores recursos, a lo mejor esto no va a cumplir el objetivo que nosotros deseamos. Gracias, presidente. Sí, ministra. Muchas gracias. Bueno, el proyecto de ley dispone de 3 fuentes de financiamiento para el hospital clínico. Uno asignado en la ley de presupuesto, que debe ser pagado en duodécimos, siempre que él o los convenios aseguren la debida rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de los recursos y métodos de reliquidación. No puede ser superior al autorizado en la ley de presupuesto, debe tener como referencia un promedio de las prestaciones otorgadas por el hospital clínico a los beneficiarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud durante a lo menos los últimos 3 años. Y los valores se fijan efectivamente de común acuerdo, pero estaría de alguna forma reconocido en la ley de presupuesto cada año. Considera también un aporte anual en consideración de la naturaleza universitaria y estatal del hospital clínico cuando las acciones que realice vayan en beneficio del sistema de salud según las definiciones y lineamientos del mismo Ministerio de Salud, y se determina anualmente mediante la aplicación de los criterios e indicadores fijados por un decreto que tiene que aprobar el Ministerio de Salud y Hacienda. Y estos criterios e indicadores tienen que considerar a lo menos los profesionales en formación de especialidad y subespecialidad, las publicaciones académicas, los proyectos de investigación, la vinculación con el medio y el impacto regional de las actividades del hospital clínico. Y se determinará previo requerimiento que realizará la Universidad de Chile al Ministerio de Salud durante el proceso de formulación presupuestaria. Por eso es como se va a adecuar cada año la ley de presupuesto. Y el aporte que el Estado entrega anualmente a la universidad para la adquisición de equipos, equipamientos médicos y renovación de infraestructura, situación que ya ocurre. Nosotros tenemos cada año una glosa para el hospital clínico que tiene ya varios años de funcionamiento. ¿Le parece que le puedo dar la palabra al director del hospital para escucharlo? Está conectado por Zoom, don Jaime Escobar, si le parece, para conocer su opinión y su reflexión sobre esta materia, para después proceder a votar las indicaciones. Y antes sí le voy a dar la palabra después al senador Coloma. Don Jaime, tiene la palabra. Buenos días, presidente. Por su intermedio, un saludo a los honorables senadores, subsecretario y ministra. Primero, manifestar una disculpa. Yo soy el director médico del hospital. El director general está con reposo en estos momentos, por lo tanto lo estoy subrogando. Pero he participado, evidentemente, de toda esta discusión de largo tiempo. Primero, en lo que se refiere al fondo, la visión que tiene la universidad es que es muy importante para este proyecto de ley que se reconozca en este nivel la existencia, la importancia que tiene para el Estado, para el país, el disponer de un hospital universitario público que tenga el rol doble de tener actividad asistencial importante, de alto nivel y de alto volumen, y además la actividad académica cuyo centro principal es la formación de especialistas,
pero no solo eso, sino también la investigación que se desarrolla en alto nivel y la extensión. Primero, después de eso, digamos, decir que para nosotros este proyecto viene a corregir una especie de error que ocurrió el año 1994, porque hasta esa fecha este hospital formaba parte de la red y por diversas circunstancias salió de la red y empezó a desarrollar su actividad, como bien lo señalaba la ministra, como un hospital privado conceptualmente. Pero ahí se generaron un sinnúmero de contradicciones, una de las cuales es que hasta el día de hoy este hospital, el 65% de los pacientes o de la actividad que realiza es en pacientes que tienen beneficio de seguro público. O sea, nunca ha dejado de tener en su mayor capacidad o mayor actividad una atención prioritaria del servicio público, ¿ya? Sin embargo, las reglas por las que debe actuar son definidas en una sola palabra, las reglas que buscan el autofinanciamiento. O sea, busca con sus actividades generar los ingresos para poder asegurar su subsistencia. Con reglas, y miren la contradicción, que son del espacio público, con las mismas reglas del estatuto administrativo, del control por Contraloría, de la compra por el sistema de mercado público, etc. Eso a nosotros nos hizo ver hace ya bastantes años que era inviable mantener de manera permanente y a largo plazo este modelo. Y así fue como en la administración anterior del Estado se definió que la solución tenía que pasar por darle una característica que superara esas normativas, ¿ya? De hecho, en discusiones con el ministro de la época, previo a la pandemia o inmediatamente previo a la pandemia, se analizaron un montón de alternativas, una serie de alternativas que evidentemente implicaban la superación de la regulación que en ese momento teníamos. La ministra ha explicado muy bien cuál es nuestro mayor convenio con el sistema público, que es el DFL 36 con el Servicio Norte, pero eso para nosotros nos genera un mecanismo de funcionamiento, ¿ya? No solo en generar los aranceles, digamos, sino que el mecanismo en el cual se transfieren los fondos, se revisan las cuentas, se hacen las observaciones, vuelven, toma razón Contraloría, hasta que finalmente puedan generarse los ingresos que derivan de las prestaciones que llevan a tiempos que en este momento son imposibles de sostener para nosotros, tiempos que superan muchas veces los 12 meses, los 16 meses. Por lo tanto, lo que buscamos es primero establecer nuevamente que somos un hospital público que está incorporado a la red, que nunca dejó de estarlo. Nosotros siempre hemos sido un hospital del área norte y la gente nos reconoce como eso, y de hecho nos busca y pide la atención acá. Segundo, con mejores reglas de funcionamiento, en los cuales estamos disponibles a conversar todo lo que es nuestro sistema de costos, que creemos que es bastante ajustado a nuestra función, por lo tanto, para así generar los aranceles y generar los mecanismos de transferencia que correspondan. Nosotros, y ahí yo coincido con lo que aquí se ha planteado, creemos que tenemos una capacidad instalada y posibilidad de crecimiento que sin duda es un tremendo aporte tanto para el área norte de Santiago como para el resto del país, sobre todo en algunos tipos de prestaciones de alta complejidad que desarrollamos, y creemos que solo puede ser beneficioso, tanto para el sector de los pacientes que se atienden, para las necesidades de formación de especialistas y para nosotros como institución y para el área norte en general. Decir que probablemente el mayor cambio en lo que a actividad se refiere es que nosotros retomemos la responsabilidad de un territorio que hoy día no tenemos. Nosotros solamente hacemos prestaciones de pacientes que no son derivados. Sin embargo, desarrollar la actividad de atención primaria de la manera como lo hacen los hospitales del sector público para nosotros es un anhelo y creemos que es uno de los grandes cambios para lo que desde ya nos estamos preparando. Eso, señor presidente, por ahora. Bien, muchas gracias, don Jaime. Senador Colma me había pedido la palabra. Sí, presidente, a ver, yo no me voy a seguir involucrando porque entiendo que la Comisión de Salud, digamos, que tenga que haberlo visto, pero
A mí lo que me pasa con esta ley, yo entiendo las filosofías, en el fondo es asumir con más recursos una ley que permite traspasar recursos al hospital clínico de la Universidad de Chile en función de la labor que representa y en atención que lo que se le entrega vía el arancel no le alcanza. ¿Sí? Eso yo lo puedo entender. ¿Sí? A mí lo que me sigue haciendo ruido es un doble ruido. Primero, ¿qué pasa con otros hospitales? Voy a hacerlo primero en la fácil y después en la más compleja, del ámbito estatal equivalente a la Universidad de Chile. Hay otros hospitales clínicos de otras universidades o van avanzando hacia allá, en regiones, digamos, que van apuntando hacia allá. Bueno, es que sí, podría ser. Entonces, si eso va a requerir ley cada vez, eso es lo que a mí me genera extrañeza, por así decir, digamos, que existiendo la ley, el decreto con fuerza de ley del texto legal vigente, digamos, no sé cómo le dicen ustedes técnicamente, digamos, pero la ley es la ley 18.933, 18.469, ¿ya? Existiendo esa norma, sea necesario adicionalmente o generar un precedente de que para hacer esos cambios en materia de prestaciones tiene que pasar por ley. Uno tiene que pensar que en Chile no todo es una universidad que tiene su raíz en la región metropolitana y otras universidades que apuntan a también prestar servicios clínicos. Hay una convocación pública en mi región, digamos, y que no sé si pensé que era más automático y no requerir una ley cada vez. Y segundo, respecto a los prestadores privados, que son importantes, algunos podrá gustarle más o no, pero otros son muy importantes en este tipo de temas, además. Pues no deberían andar fijándose en materia de salud, digamos, a mi juicio, digamos, sino que en cómo colaborar. Sobre todo estamos haciendo un esfuerzo de colaboración y engrosamiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Entonces ahí el hecho de que respecto a algunas prestaciones por esta norma tengan un pago A y otro un pago B, a mí no sé si es la lógica que uno debería buscar dentro de políticas públicas. Entonces, eso es lo que me pasa con este proyecto, presidente, ¿no? Senador Núñez. Sí, yo creo, presidente, que en este caso la discusión es... claro, nosotros no somos la comisión técnica que vio el proyecto de ley, por lo tanto es natural que interpretemos un poco el trasfondo, pero creo que es bien relevante. Primero, por algo que decía acá el director médico del hospital, que es el director subrogante, y es que estamos corrigiendo un error que se cometió el año 1994, presidente. Yo creo que no podemos desentendernos de eso, porque tal vez esta discusión no la estaríamos dando si no hubiese salido el hospital de la red pública el año 94. O sea, este hospital era parte de la red pública y eso estuvo en su constitución como hospital clínico universidad de Estado y le permitía jugar plenamente su rol de hospital y de hospital clínico. Se cometió un error, salió de la red pública y lo que yo entiendo es que eso ha generado un perjuicio económico permanente para el funcionamiento del hospital y por ende también el subsidio para la universidad. Y ha limitado su quehacer. En forma relevante. Ahora, hay un mecanismo que yo entiendo que es el TFL 36 que permite que el Servicio de Salud aporte económicamente a instituciones que no son de la red, pero esos aportes son insuficientes y lo que se busca hoy día es generar un mecanismo que permita que cumpla plenamente su labor en todo aspecto, en la formación de especialistas, que yo creo que no hemos comentado, pero es súper relevante. O sea, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hoy día, por ejemplo, en materia de neurología, es el más avanzado del país. Y desde ese punto de vista, tener especialistas en esa área, que es la que yo tengo alguna cercanía, conozco gente que trabajó ahí, formada de primer nivel, no es un detalle. Podrán haber otras que sean mucho más avanzadas que yo no conozco. Pero también además tendría el efecto positivo que habría una cierta capacidad no utilizada al máximo para atender pacientes que están en la red pública, no que usan el mecanismo de copago libre elección, sino que están por naturaleza en la red pública, y bueno, y qué importante es eso cuando tenemos todo este debate en las listas de espera. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista esto se justifica plenamente. Yo entiendo que pueda generar dudas, porque hay un debate que nos dimos en esta comisión, y que tiene que ver con toda la historia y cómo funciona. No obstante, a mí me parece, presidente, que como tenemos que votar una indicación o dos indicaciones, lo que yo sí creo que sería importante es que cuando este proyecto vaya a sala, yo pediría que esté presente la directora de presupuesto, Javiera Martínez. ¿Por qué? Porque yo creo que sí es pertinente que aclare cualquier duda que pueda surgir respecto a cómo va a funcionar en términos
finos de la modalidad, digamos, porque aquí obviamente hay una norma distinta que apunta a que los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo, y por supuesto que eso es sui generis, y al ser sui generis creo que debe ser explicado. Ahora a mí me parece que el tratamiento de este hospital requiere ese tipo de normativa. Es único en Chile hoy día. Ojalá tuviéramos más hospitales clínicos de universidades del Estado en el país. Ojalá. Yo creo que es un modelo deseable. Y si el día de mañana llegamos a la conclusión que hay una universidad privada o pública, que no es lo mismo que privada, pública, que juegue ese rol sin ser del Estado, también me parecería razonable que lo discutiéramos. Pero creo que hay que ir caso a caso. Porque no se puede homologar un hospital privado que tenga funciones clínicas de un hospital público que tenga funciones clínicas o un hospital estatal. Entonces me parece a mí que hoy día yo preferiría ir por este mecanismo. No obstante, creo que para ser sumamente responsables y para entender bien la importancia que tiene esta decisión, sería aconsejable que en la sala esté la directora de presupuesto, porque creo que no podemos trasladarles esa responsabilidad ni al equipo de la Universidad de Chile, ni solo a la ministra de Salud, que por supuesto que está acá, pero aquí hay una especificidad relevante. Yo entiendo que pueden decir no hay costo fiscal porque todos los años la ley de presupuesto pone recursos, pero esos montos obviamente van variando, digamos. Y uno pudiera tener razonablemente la duda de este proyecto de ley haría una variación marginal o una variación más sustancial. Yo espero que sea sustancial y por eso creo que se puede aclarar con la directora de presupuesto, y yo le pediría, tomando en cuenta todas estas inquietudes que se pueden resolver en la sala, votarlo, presidente. Sí, si me permiten mi comentario, ya no como presidente, sino como miembro de la comisión, no hay duda respecto del sentido del proyecto y lo que se persigue, y yo lo comparto 100%, no hay ninguna duda que tenemos una capacidad instalada, que se puede utilizar de mejor manera, puede llegar a mejores, a ayudar a destrabar un poco el tema de las listas de espera, etcétera. Tiene el rol de clínico que cumple, está fuera de discusión y se trata, la pregunta que subsisten, yo no quiero sintetizarla, pero que me asaltan desde el minuto uno, ¿por qué la ley? O sea, no logro, pero tal vez hay una buena explicación de por qué se requería una ley para esto, cuando el artículo primero establecía, a mi juicio, un marco tan amplio que facilitaba esto, ¿ya? No es que no me importe que sea ley o que yo tenga un problema con que sea ley, pasa que para adelante me genera un precedente, entonces que esa flexibilidad que yo entendía de leer el artículo primero, me parece que no es tal porque requiere una ley, ya es un tema. Ya lo dejo planteado como inquietud y no pretendo resolverlo acá porque vamos a votar la indicación y el proyecto va a la sala, o sea, para tampoco enredarnos en eso. Segundo, sería bueno que una pregunta dando vuelta que yo vi que la expresión corporal de la ministra respecto a cuántos hospitales clínicos hay, etcétera, como el JJ Aguirre. Bueno, pues es que bueno que aclare eso porque quiero la sensación de que podría haber ya, conceptualmente algo menor, pero aclararlo. Y lo tercero, sobre el informe financiero, o el tema financiero, si yo... es curioso porque este informe, aquí hay 3 informes financieros, ¿ya? Los últimos 2 se remiten al primero. Y el primero es una redacción bastante sui generis. Lo quiero a propósito de lo que se le hace a senador Núñez, pero dice... el presente proyecto de ley no irroga un mayor gasto fiscal. Viene resaltado en negrita, en bold. No irroga un mayor gasto fiscal por cuanto a los recursos que se contemplen en los convenios que se suscriban de manera anual con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile estarán sujetos a lo que determine la ley de presupuesto para el sector público el año respectivo. O sea, puede ser, digamos, pero... Claro, pero... Secretario, mejor todo lo que pasa con el presupuesto no debería ser lo mismo el informe financiero. Claro, pero es que es raro. A ver, lo que quiero transmitir es que yo me puedo poner mutati mutandi, si nada cambia, ¿de dónde van a haber más recursos que se van a utilizar a menos que se deje que hacer algo? Obviamente que salen de la ley de presupuesto, que eso es lo que me está diciendo, pero no... Ya, y tal vez... bueno, lo dejo... Pero yo, la única sugerencia que tendría, pero que ya, porque yo quiero despachar este proyecto, entendiendo que no quiero que genere un precedente, quiero que quede en el acta, que no está claro porque tiene que ser por ley, y este informe, un próximo informe como este, como aquí estamos ya para votarlo hoy día, yo, sin perjuicio que pueda ir la directora de presupuesto a la sala, me gustaría que la próxima vez viniera la Comisión de Hacienda la directora de presupuesto para entender bien cómo va a operar esto. Creo que sería más sano incluso la tramitación y el despacho del proyecto en la sala, para no generar un ruido adicional ni generar el precedente que vamos a tener en la sala discutiendo con la directora de presupuesto. Eso es lo que me genera la inquietud.
lo menos. Pero bueno, le dejo la palabra, ministra. Sí, muchas gracias. Bueno, no hay otro hospital universitario que tenga estas características hoy en día. Sí, quizás yo fui un poco confusa cuando expliqué de que en el futuro podría haber, porque evidentemente las universidades quieren desarrollar sus proyectos y los campos clínicos son fundamentales para tener una buena facultad de medicina. Yo he sido docente, soy profesora titular de una universidad, dejé de serlo cuando me nombraron ministra. Y lo que más caracteriza una buena escuela de medicina es el campo clínico. Y tener un campo clínico dedicado en el cual hay actividad académica, en la que los alumnos tienen capacidad de interiorizarse de la atención médica desde tempranamente en la carrera y que tienen las capacidades de ejercer y acompañar en un modelo tutorial, que es el modelo clásico de la formación de las facultades de medicina, acompañar a los profesores, a los especialistas en el curso de la atención médica a través de la carrera, una carrera que es larga, y que tiene esta característica tradicional de formación tutorial, y eso es lo que requiere. Por lo tanto, ese es un elemento fundamental de cualquier buena escuela de medicina, y eso es lo que entendió tempranamente la Universidad de Chile cuando crea este hospital clínico. La Universidad Católica tiene un hospital clínico, la Universidad de los Andes tiene hospital clínico, pero otro hospital de universidad estatal clínico no hay. En este momento no hay. Entonces, en el futuro, por cierto, que podría haber, pero no es la característica de esas situaciones. Yo entiendo lo que me dice el senador Coloma. Nosotros, por supuesto, que como sistema hemos planteado, lo hemos reafirmado junto con el subsecretario, la importancia de contar con el sector privado. De hecho, estamos presentando un proyecto de ley que mejora la relación del Fondo Nacional de Salud con el sector privado a través de esta modalidad de cobertura complementaria que estamos discutiendo y que estábamos justamente discutiendo en paralelo en la Comisión de Salud del Senado. Así que eso no hay ninguna duda, que nosotros pensamos que es así, de que se requieren los recursos privados, de que para atender las necesidades de salud de la población chilena es imposible plantearlo solo en base a los recursos que tiene el sector público. Y nosotros trabajamos de esa forma, hemos trabajado durante la pandemia, hemos trabajado también en esta crisis de los virus respiratorios que afortunadamente ha ido cediendo, y esa es la naturaleza en la cual funciona el sistema de salud chileno, que tiene una parte pública y otra parte privada. Con respecto al tema de por qué es la necesidad de ley, como digo, esto fue una mesa de trabajo que comenzó desde el año 2021 y que en el análisis que se hizo durante estos años de trabajo llegaron a la conclusión de que el DFL era insuficiente para reconocer estas especificidades que requiere un hospital universitario. Yo puedo traer más argumentación al respecto y entregársela como más en detalle. Pero esa fue la razón basal, en fondo, de que la mesa de trabajo, que comenzó ya incluso en el gobierno anterior, llegaron a la conclusión de que efectivamente era limitado el alcance del DFL 36 para reconocer estas capacidades del hospital. Eso. ¿Sí? Por favor. Senador, por su intermedio, buenas tardes. Básicamente, la necesidad de que esto debe hacerse a través de un proyecto de ley, no a través del DFL, es porque el DFL establece reglas que son inmodificables por parte, digamos, de los directores de servicios, salvo en ciertos aspectos, sobre todo los aspectos financieros y presupuestarios. De hecho, este proyecto de ley, como bien señala la ministra, tiene 3 componentes. Se transforma de manera permanente una glosa que se realiza todos los años, que es la glosa del equipamiento, y esto pasa a tener ya carácter permanente, por lo tanto deja de depender de la voluntad de una glosa. En segundo lugar, se consigna el aporte en cuanto a hospital universitario. Esto es porque efectivamente hay antecedentes que los podemos traer también más adelante, donde efectivamente se acredita que los costos, digamos, de los hospitales universitarios, por su misma formación clínica, son superiores a un hospital, digamos, que no tiene este tipo de naturaleza jurídica. Y lo tercero es en cuanto justamente a que la forma de pago también establece, digamos, de circunstancias específicas, pero también porque se establecen otros temas a los cuales también como Ministerio de Salud también estamos mutando otros proyectos de ley. La ministra señaló el tema de la interoperabilidad. Esta rama del Congreso acaba de aprobar hace poco el proyecto de ley de interoperabilidad de fichas clínicas, que es un tema sumamente relevante, digamos, para el sistema de salud y que esperamos tener aprobado también en la Cámara de Diputados un poco tiempo más. Si esto no fuese por ley, o sea, el motivo esto debía ser por ley y efectivamente hay que modificar el DFL1. De no hacerse eso, efectivamente no podíamos ver esta nueva fuente de financiamiento y por eso digamos que terminamos llegando de esta manera. Ahora, justamente para mantener la excepcionalidad del tema
y dado que hoy en día no existe otro hospital en esta misma situación, se acotó efectivamente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Si en el futuro, eventualmente, como señaló la ministra, llegase, digamos, a existir algún otro hospital en la misma circunstancia o condición, se podría ir más adelante. Pero es tan excepcional esta condición que se nominó específicamente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, señor presidente, por su intermedio. Porque aquí, sí, yo, presidente, lo que pasa es que lo que me dice apunta a mi preocupación, porque la alternativa era modificar el decreto, que era la ley, que me parecía una mejor solución para no tener que recurrir a esta instancia cada vez que pueda aparecer un organismo con las características elegibles, porque y además viene una discusión más ideológica, porque, o sea, si hay hospitales clínicos como usted hace referencia a la Católica, ¿cuál más dijo? Los Andes, dijo ya, entonces yo trataría de recurrir en términos más o menos parejos, y al final lo que importa es la salud, hasta donde yo entiendo, digamos, y eso es lo que es decisivo, pero esa discusión se podemos hacer ahora o lo podemos hacer en la sala porque efectivamente no quiero, digamos, entorpecer la aprobación de la indicación misma, que no tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que es un tema de recursos. Pero yo debo de reconocer que me empezó a saltar una duda galopante en esta materia, digamos. Yo sabía que íbamos para allá. Ya, ministra, sí, por favor. Sí, senador. Gracias, presidente. Senador Coloma, por su intermedio. Lo distinto que tiene este hospital es que este hospital era público. O sea, para todos los fines era considerado un hospital público hasta lo que ocurrió este año 94. Por eso tiene una situación excepcional en relación a los nuevos hospitales que son clínicos universitarios que nunca han entrado en este régimen. Gracias. No, Teresa por ley. Pero presidente, mira, yo creo. ¿Cómo fue eso? Es que no es broma. Es que no, yo creo que el debate. Disculpe. Sí, gracias, presidente. Es que yo creo que el debate es bien de fondo y mejor que lo demos conceptualmente en la sala para no entorpecer esta tramitación, porque si no pondríamos, digamos, algo que tenemos cierto acuerdo, algo en lo cual tenemos una diferencia que es muy de fondo y que yo creo que es sano discutirla. Porque es la misma discusión respecto a las universidades del Estado en el fondo. O sea, todas las universidades son lo mismo, independientes de su propiedad, y juegan los mismos roles por el hecho de ser universidad, por el hecho de ser hospital, es público en sí, porque lo que importa es la educación, porque lo que importa es la salud, o cuando nosotros le damos roles públicos a una institución es algo que tiene que estar especificado, es algo que tiene que estar consensuado por la sociedad. Y yo soy de la segunda opinión, de que no todas las instituciones por el hecho de ser y jugar un rol son públicas. Y por lo tanto me parece que eso es súper relevante que lo discutamos, porque si yo defino algo público, obviamente le doy privilegio, porque también le doy responsabilidades distintas. Entonces yo creo que incluso en Chile hay sectores que prefieren, recuérdense la gratuidad, que decían, no, yo no quiero entrar a la gratuidad, porque yo no quiero tener las obligaciones que, así como el Estado me da un beneficio, me fija obligaciones, yo no quiero tener esas obligaciones. Y me parece válido. Entonces, yo prefiero que demos esa discusión con calma, si quieren en la sala conceptualmente, que no entorpezcamos esta tramitación, porque es muy de fondo la discusión. O sea, podría haber el día de mañana un hospital clínico de una universidad privada que dijera, yo no quiero tener ni financiamiento público, ni las responsabilidades que conlleva el financiamiento público. Y sería válido. Entonces, demos el debate con calma. En este caso, estamos restituyendo algo que se le quitó a un hospital que lo tenía, que desde su fundación tiene esa condición y que yo creo que es imprescindible para el sistema público del país, para el sistema universitario y que trae enormes beneficios. Entonces, el otro debate es totalmente pertinente y démoslo con calma. Yo sugiero que nos atengamos en la comisión al tema de la indicación, porque este es un debate de mayor envergadura. Yo también tengo mi opinión, creo que el sector público tiene un rol, que lo público no es lo mismo que lo privado. Unos pueden proveer educación, pero no son iguales si son públicos o son privados. Hay una discusión que está abierta y yo tengo claro dónde está mi corazoncito, mi pensamiento, pero en este caso lo invito a ese debate y creo que es legítimo tenerlo y decirlo en la sala completamente y nos tomaremos el tiempo que sea necesario, pero nuestra comisión está viendo este proyecto por un tema acotadísimo, específico, porque la sala nos envió el proyecto y el senador Insulza me va a acotar algo en este minuto incluso. No estoy muy de acuerdo, presidente, porque en realidad este tema ha sido visto durante 2 años. Más de 2 años, en la Comisión de Salud, en mesa de trabajo, como corresponde, además, y nosotros vamos a ir el debate entero de nuevo. Yo realmente, hablámoslo, si se quiere, podemos reunir comisión mixta, comisión de salud y comisión de Hacienda y discutir el tema largo, pero llevar el debate a la sala a estas alturas,
que naturalmente se va a transformar en una degradación del proyecto, sería un error. Porque se va a transformar en una degradación del proyecto finalmente. Sí, no, yo entiendo que cuando la referencia que lo discutamos en la sala es estos argumentos, ahora es fundamental el voto, no, ya. Sí, por eso sí. Presidente. Sí, senador que Coloma. además que no, para despejar, yo creo que este es un debate importante, yo estoy de acuerdo con el senador, pero para despejar cualquier duda, esto está aprobado en general. Entonces es una discusión particular, lo que no obsta a que es legítimo hacer un planteamiento de esta naturaleza y tener la respuesta adecuada y tener un cierto, digamos, diseño de lo que puede ser hacia adelante. ¿Sí? Yo no voy más allá de eso, pero es que estos temas son los que uno debería siempre discutir, digamos, en buena lid, digamos, y eso creo que uno no puede renunciar a hacerlo. No nos enredemos, en la sala se va a discutir como se discute siempre en la sala, la gente, los que fundamenten el voto dirán lo que tengan ganas de decir, y etcétera. Y aquí estamos viendo un proyecto en particular que es en relación con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que vivió lo que vivió el año 94, error o no error, etcétera. Estamos tratando de repararlo, estamos consiguiendo los recursos de una manera bien peculiar, así que yo como que además... Además, en 94 estaba el senador Insulza. No digamos no, pues ya, por favor. Eso, claro. Oye. Eso, por eso yo dije, no sé si fue error o fue no sé qué, dije yo, para tratar de... Ya, en fin. Yo en ese minuto dependía de senador, yo en ese minuto dependía de Insulza, no. Ya. No, fue después. ¿Sí fue Massad? ¿Fue? No, fue después. Massad fue después. Bueno, pero no busquemos responsables en este minuto. Señora secretaria, yo le propongo... Ya, después hacemos la historia del 94. Por los efectos del senador Insulza en la decisión. Claro, sí, de rebote. Ya, señora secretaria, entiendo que nosotros hay que pronunciarnos sobre dos indicaciones. Hay una indicación del Ejecutivo y hay una indicación de la senadora Claudia Pascual que presentó en la sala, ya en el plazo correcto, pero que yo entiendo que esa es inadmisible. Si usted podría darme su opinión al respecto y estar claro. Sí, bueno, pero aquí somos formales. Son dos las indicaciones. ¿Vamos en el orden de las indicaciones? Vamos en el orden. Presidente, la primera de las indicaciones respecto de la cual la Comisión tiene que pronunciarse es una indicación del Ejecutivo que reemplaza el número 9 del artículo 17 quater, contenido en el número 1 del artículo primero. En la página 7 del comparado, el artículo 17 quater señala que él o los convenios que integren al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a la red asistencial deberán contemplar al menos el siguiente contenido mínimo según corresponda. Y la indicación del Ejecutivo propone reemplazar el numeral 9 por el siguiente: él o los mecanismos de pago por medio del cual el Fondo Nacional de Salud determinará el precio de las prestaciones otorgadas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a los beneficiarios del convenio, los que corresponderán a los mismos mecanismos utilizados para el pago a los demás establecimientos de la red asistencial de los servicios de salud, según el tipo de prestaciones y las condiciones en que éstas se otorguen. Los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo en atención a la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico, reconocida en el siguiente numeral. La única novedad de esta indicación respecto del texto que fue aprobado en general por el Senado es en atención a la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico, reconocida en el siguiente numeral. Senador García. Presidente, yo noto una cierta contradicción en este texto, porque se dice en una norma general de que el Fondo Nacional de Salud determinará el precio de las prestaciones otorgadas por el Hospital Clínico, los que corresponderán a los mismos mecanismos utilizados para el pago de los demás establecimientos de la red asistencial. Pero a reglón seguido se agrega de que los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo en atención a la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico. ¿No hay una contradicción en eso? ¿O nos vamos a regir por una norma general o lo vamos a hacer en atención a la naturaleza universitaria del establecimiento? Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Es que la primera parte habla de los mecanismos, parece, y el segundo a los valores.
Yo no sé cuál es, qué significa. Ahora, la pregunta que me hago yo es qué significan los mecanismos, pero ya no quiero... Mecanismos de El pago. presidente dice, ¿determinará el precio de las prestaciones otorgadas por el hospital clínico? Lo que corresponderán a los mismos... Ministra, ayúdenos. Sí, los mecanismos de pago aluden justamente a la forma, al modo en que se le pagan las prestaciones a los hospitales públicos, por ejemplo, por pago por un sistema que se denomina PPI y por GRD, que se está implementando actualmente, que son grupos de diagnóstico relacionados. Entonces, no se modifican esos mecanismos de pago, pero sí en el precio que se le va a pagar se podría reconocer una diferencia en el arancel, digamos, con respecto a lo que se pagaría a un hospital público común. Sí, senador. En una clínica privada, usted tiene que firmar un pagaré. Ese es el mecanismo. El mecanismo, ahora, ¿por qué razón no paga de inmediato? Porque tiene que fijarle los costos, hacerle cargar las cuentas y cobrar el pagaré. Ese es el mecanismo. ¿Cuánto va a costar? Se acordará, como se dice ahí. Es bastante distinto el mecanismo de forma de pago. O de pago. De valores, perdón. De valor. Ya, está claro que la frase sacramental que se agregó al final es la que genera la atención. En la atención universitaria y estatal del hospital de universidad. Ya, esto está claro. Pero son temas distintos. Senador Coloma. Pero es que siguiendo la lógica del senador García, ¿cómo se puede, por un lado, determinar el precio de las prestaciones y después señalar que las prestaciones que ya están determinadas anteriormente se fijarán de común acuerdo? Entonces, no, eso es lo que no hace sentido, a mi juicio. Yo lo que interpreté, puedo que lo haya leído y lo he leído 2 veces, yo interpreté de que hay unos precios bases, por así decirlo, y respecto de aquello se va a ajustar. Esas prestaciones, los valores se van a ajustar en función de la realidad del hospital y del universitario. Eso es lo que yo entiendo, que no va a ser el mismo valor, pues eso es lo que están diciendo. Pues todo estos ejercicios era para eso, entre otras cosas. Dada la característica universitaria y estatal, el valor podría cambiar, efectivamente. Sí, pero raro, lo determinas arriba y abajo lo determinas de nuevo. Yo entiendo que es como el precio... No, pero por último, si como dijo la secretaria la frase, el único agregado es el último punto, entonces el que no le gusta la puede votar en contra, presidente. No. Es que uno tiene que tratar de que resulte, porque si no, terminar esto en Contraloría y la ministra, digamos, si uno cree en la idea, digamos. Pero es raro que se determine 2 veces el precio. Es raro, admitamos. Bueno, yo lo interpreto así, pues yo interpreto que el precio como base, si usted quiere, ahí se termina y después se ajusta en función de la realidad del hospital. Así es. Bueno, senador García, antes de poner en votación la indicación. En votación. Muy bien. Eso, muy bien. El señor presidente ha puesto en votación la indicación para reemplazar el numeral 9 del artículo 17 cuáter. Senador Núñez. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Coloma. Yo, presidente, hay mucho tratar de que las cosas se conjuguen y se coordinen. Como esto no reúne, a mi juicio, las características, me voy a abstener. Senador García. Presidente, tal como señalé hace algunos momentos atrás, a mí este proyecto me gusta y lo creo necesario. Mayor razón para que las reglas estén claras. Y yo aquí siento que hay una contradicción. Entonces, yo lo que pediría es que yo me voy a abstener también, pero en la idea de que la Dirección de Presupuestos nos aclare cómo va a ser esto.
porque a lo mejor requiere de un ajuste en su redacción para que quede claro. O sea, yo entiendo que lo que quieren decir es que los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo en atención a la naturaleza universitaria, porque eso es lo nuevo, eso es lo distinto, pero naturalmente eso es contradictorio con la primera parte de la... No de la indicación, porque además este es el texto, pues si lo que está agregando es precisamente el reconocimiento universitario. Y por eso yo prefiero que nos aclaren, o quizá director o directora de FONASA también, que nos pudiera decir, mire, si está bien o es necesario que se establezca así como está, porque claro, nosotros también tenemos la obligación de que esto no se preste para dificultades, que no se preste para interpretaciones distintas. Yo estoy de acuerdo que lo que el Ejecutivo quiere aquí es que los valores se fijen de acuerdo a la naturaleza universitaria. Y yo siento, de la sola lectura, es que es contradictorio con lo que dice la primera parte. Eso, me abstengo, presidente. Presidente. Yo voy a votar a favor, sin perjuicio que se le puede pedir a la Dirección de Presupuesto una aclaración de cómo va a funcionar esto, y siempre va a haber espacio en la sala para poder abordarlo, y si hay una indicación mejor, que quede mejor redactada, se puede presentar con la unanimidad de la sala en el Senado, pero voto favorablemente, y creo que es un proyecto tremendamente importante. Queda aprobada entonces la indicación del Ejecutivo por 3 votos a favor y 2 abstenciones. La segunda indicación está en la página 18 del comparado. Es una indicación de la senadora Pascual para incorporar una disposición transitoria nueva del siguiente tenor. En la página 18. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se conformará una comisión tripartita cuyos integrantes serán designados por la Universidad de Chile, el Ministerio de Salud y las asociaciones de funcionarios del Hospital Clínico Universitario, cuyo objeto será analizar los tipos y niveles de remuneraciones que reciben los funcionarios del Hospital Clínico Universitario y su comparación con los funcionarios públicos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, especialmente los establecidos a través de las leyes número 19.937, que modifica el decreto ley número 2763 de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana, y número 19.490, que establece asignaciones y bonificaciones que señala para el personal del sector de salud, a efectos de determinar las brechas remuneracionales existentes y estudiar proponer un sistema de homologación progresiva, gradual y sostenible. Esta propuesta deberá ser elaborada y entregada en un plazo máximo de 6 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Para los efectos del trabajo de la comisión tripartita, se efectuarán los estudios técnicos necesarios para que considere un análisis de las remuneraciones y sistemas de incentivos que reciben los funcionarios del Hospital Clínico Universitario y su comparación con los funcionarios públicos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Las comisiones de salud del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados deberán ser informadas por la comisión tripartita sobre los avances de la propuesta en un plazo no superior a los 3 meses desde su conformación. Asimismo, les deberá remitir el informe final dentro de los 30 días desde la fecha del vencimiento del plazo contemplada en el inciso segundo de este artículo. Esta indicación sería inadmisible por funciones públicas, presidente. Sí, tanto en el párrafo 1 como después en los plazos que pone y el mandato que tiene. Declarada inadmisible, ¿no? Muy bien. Senador Núñez. Sí, yo no alcancé a firmar la indicación de la senadora Pascual porque obviamente al mirarla en detalle uno se da cuenta que es inadmisible, pero yo quiero explicar el sentido que tiene. Y el sentido que tiene es que, como se está retornando el hospital al servicio de salud y a la red pública, se quiere homologar las condiciones laborales de los trabajadores del hospital de la Universidad de Chile al resto de los trabajadores del hospital, al resto de los trabajadores y trabajadoras de la red pública, algo que yo creo que es correcto hacerlo en todos los ámbitos que pueda existir. Tenemos diferencias a veces que han ocurrido, por ejemplo, con trabajadores de juntas de jardines infantiles que tienen regímenes laborales distintos, estando en la práctica todos financiados por el Estado y jugando roles similares. Entonces, lo que yo entiendo es que como no hay certeza de si hay o no esa diferencia que los perjudique, se pide que se haga un trabajo de evaluación. Y yo le pediría a la directora de presupuesto, que creo que nos va a acompañar en la sala, que esté presente también y que se refiera a esto, porque es un tema de gestión, puede ser que no haya ningún menoscabo. Pero si existe esa inquietud, ¿por qué no resolverla con la debida información? Entonces, me parece importante, presidente, yo se lo voy a solicitar, entendiendo que la indicación es admisible a la directora de presupuesto, que creo que la vamos a ver en la sala cuando tengamos este tema. Muy bien. Bien, declarado inadmisible entonces. Habiendo hecho eso, queda despachado el proyecto, ministra, asesor.
Secretario, muchas gracias. Señora Lorena, hasta luego. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.